Hola, queridos amigos y seguidores y alumnos, buenas noches desde Madrid, España, emitiendo en directo al mundo entero estas conferencias de psicoanálisis online gratuito para todas aquellas personas que desean acercarse a la ciencia del inconsciente, a la disciplina psicoanalítica con exactitud y rigor. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga colegiada y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y realizo esta función gratuita de difusión del psicoanálisis para llegar a todos los rincones del mundo, montada en el psicoanálisis y la poesía, montada en el significante Grupo Cero. Buenas noches y bienvenidos a todos ustedes a este espacio y este tiempo para hablar del psicoanálisis y de la salud mental. La conferencia de hoy se titula Análisis terminable e interminable, correspondiente a un texto de Sigmund Freud del año 1937, y esta es la segunda parte. La clase pasada o conferencia pasada estuvimos hablando también sobre este tema y continuamos. Esta sería la segunda y última conferencia en relación a análisis terminable e interminable. Freud también se preguntó acerca de si era posible acortar el tratamiento psicoanalítico. Freud también se preguntó si era posible mediante el psicoanálisis conseguir una curación paciente, una curación estable y permanente del paciente. Y también se preguntó si por medio del psicoanálisis se pueden prevenir enfermedades futuras como método profiláctico. Y a estas preguntas que ya se realizó Freud y que nosotros nos reformulamos hoy, en este momento, desde Madrid, España, vamos a decir que va a depender de si existe una etiología traumática de ese problema, de ese trastorno psicopatológico que presenta y que trae la persona que viene a psicoanalizarse, que depende de la fuerza de la pulsión de esos impulsos instintuales que en el paciente tratan de expresarse y tratan de satisfacerse a pesar de estar prohibidos, y también depende de la alteración del yo del propio sujeto. Tres factores, por tanto, implicados en la posibilidad de que ese tratamiento, de que ese psicoanálisis sea terminable o interminable para una persona, ¿no? Pues si ha sido etiología traumática, si la cantidad de fuerza del impulso que trata de expresarse a través de esos síntomas o de esa enfermedad, y en tercer lugar, la alteración del yo del propio sujeto. Como ustedes habrán podido intuir a partir de mis palabras y que hemos visto en otras muchas conferencias y clases, el factor cuantitativo en psicoanálisis es esencial. Hablamos de una diferencia entre salud y enfermedad como una diferencia de cantidad. Los mecanismos que intervienen y que están en juego en el funcionamiento de nuestro aparato psíquico de una persona sana y de una persona enferma son los mismos, como vamos a ver hoy. No hay nada roto en una persona enferma mentalmente, no hay nada que se haya degenerado del aparato psíquico, es una cuestión de cantidad, son los mismos mecanismos usados en cantidades diferentes. Como se darán cuenta, en Madrid llueve. El factor cuantitativo, por tanto, es crucial para el psicoanálisis. ¿Cuál es la función y la labor psicoanalítica? ¿Qué hace el tratamiento psicoanalítico? ¿Cómo funciona el tratamiento psicoanalítico? Porque muchos de ustedes se lo están preguntando y Freud ya nos lo respondió en este texto. Ya nos mostró cómo funciona el psicoanálisis en ese aparato psíquico de una persona que padece una serie de síntomas o problemas cuando viene a consultar a un psicoanalista. ¿Cómo hacemos en el psicoanálisis?
el tratamiento psicoanalítico lo que va a hacer es aliarse al yo del paciente, al yo de la persona que viene a psicoanalizarse. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de dominar esas partes, esos fragmentos de su ello, de sus impulsos instintivos que tratan de imponerse, que están incontrolados, que están fuera de control, podríamos decir. ¿Para qué? Lograr controlar o poner bajo el campo de acción del yo, del aparato psíquico, esos impulsos instintivos para que el yo logre incluirlos en su síntesis, los incluya bajo su campo de acción, porque ahora, eso dijimos, bajo la represión, bajo los efectos de la represión, esos impulsos instintivos están descontrolados. Pero claro, para eso, cuando decimos que el psicoanálisis hace eso, que el psicoanálisis se pone de parte del yo, para eso tiene que ser un yo más o menos normal, para eso tiene que ser un yo más o menos sano. Bueno, pero claro, cuando hablamos de ese yo normal, ese yo sano con el que queremos pactar, con el que queremos acordar para poder controlar los impulsos instintivos, realmente eso es una ficción, eso es un ideal, que yo es completamente sano o que yo es completamente normal, ¿no? Si decimos que las diferencias son de cantidad, el yo de cada uno va a poder variar en ese continuo entre la enfermedad y la salud mental, ¿verdad? Entonces para eso tiene que ser un yo normal. Pero una persona normal, ¿qué decimos que es una persona normal? Una persona normal es alguien por el hecho de estar en la media, más o menos, ¿no? De personas, de lo que llamamos personas normales. Pero es que en una persona normal, el yo de cada uno de las personas normales, de cada uno de ustedes que están escuchando, de cada uno de nosotros, también se parece al yo de un psicótico, en cierta medida. También hay aspectos del yo normal que se asemejan en mayor o menor medida al yo de un psicótico, ¿de acuerdo? Es una cuestión de cantidad. Y entonces, en la medida que se acerque a uno de los extremos u otro de una serie, vamos a poder hablar de una cantidad de alteración del yo, de un yo más o menos alterado con respecto a lo que sería considerado normal o lo que sería considerado salud mental. Así que esto es a lo que llamamos alteración del yo. Independientemente de los impulsos instintivos del ello, de esos impulsos infantiles, reprimidos, sexuales que tratan de expresarse, el yo puede estar más o menos alterado. ¿Cuáles son las causas? Ana Cebes saluda, buenas tardes desde México. Hola Ana, buenas noches desde España. Podéis hacer vuestras preguntas a través del chat, como siempre. Intentaremos responder lo más psicoanalíticamente posible. Elizabeth Arroga, buenas tardes. Virginia, saludos desde Córdoba, Veracruz, México. Hola Elizabeth, bienvenida. Luz de la Paz, hola Virginia, bella tarde desde Costa Rica. Besos, abrazos a Costa Rica y a México. Desde España, desde Madrid, para ser más exactos. Y, por supuesto, desde el Grupo Cero. Bien, entonces, ¿cuáles son las causas que pueden haber alterado el yo? Nuestro yo, el yo de una persona que viene a consultar al psicoanálisis, que quiere psicoanalizarse y que viene con sus alteraciones del yo. En cada persona hay alteraciones del yo en mayor o menor medida, ¿vale? Así que esto es algo que pasa a todo el mundo. Bueno, dice, pueden ser causas congénitas o causas adquiridas, ¿vale? Cuando son causas adquiridas, pues va a ser más fácil modificarlas, porque son cuestiones que se han ido produciendo a lo largo del desarrollo de esa persona desde sus años más tempranos de la infancia, ¿no? El yo, la función del yo, ¿cuál es en el aparato psíquico? El aparato psíquico es complejo. El aparato psíquico, esa idea de que nos han vendido de que somos un sujeto, un individuo, un sujeto individual, un todo completo, es falsa. Nuestro aparato psíquico es complejo, está conformado por distintas partes, por distintas instancias dentro del aparato psíquico que pueden entrar en conflicto entre sí o no. Generalmente la condición básica del aparato es que están en conflicto esas partes. ¿Y el yo qué viene a ser? El yo viene a ser un mediador en ese conflicto, un árbitro, ¿no? El yo viene a poner paz entre el ello
que está regido por el principio del placer, que es la parte más arcaica de nuestro aparato psíquico, más impulsiva, que está relacionada con deseos infantiles, sexuales, inapropiados, hacia el papá, hacia la mamá, hacia los hermanos, deseos hostiles también hacia todo aquello que se cruza en tu camino y te dice no, ¿no? Todos esos deseos están en el inconsciente reprimido. Bien, entonces el inconsciente reprimido está regido por el principio del placer, es decir, quiere satisfacción, quiere placer, ¿no? Quiere guiarse por esos instintos primarios, arcaicos, pero el yo viene a mediar en el aparato psíquico y a decirle, mira, no, eso no se puede satisfacer porque también hay un mundo exterior, hay una realidad que tiene una ley, que tiene sus normas, usted es un sujeto civilizado, no puede hacer lo que le da la gana en cualquier momento, ¿no? Es decir, pero también el yo lo que viene a hacer es a proteger al ello de los peligros del exterior, ¿no? De una forma narcisista, es decir, se defiende del ello, el yo se defiende del ello, pero para defender al ello del exterior, porque si ejerce, si ejecuta esos mandatos del ello en la realidad exterior, el aparato psíquico, el yo, recibiría un castigo del exterior, porque está prohibido ese tipo de cuestiones, ¿no? Está prohibido el homicidio, está prohibido el incesto, ¿no? El canibalismo. Entonces el yo viene a decir al ello, eso no se puede. Si haces eso te va a llegar un castigo desde el exterior, ¿ven? Entonces también es una forma de defender al propio aparato psíquico, de protegerlo de los peligros que podrían provenir del mundo exterior. Entonces el yo se va a defender de sus impulsos instintivos, de su interior, como si fuesen amenazas externas provenientes del exterior. Efectivamente, porque si llevase a cabo esos impulsos instintivos, vendría un castigo del mundo exterior. ¿Esto cómo se logra? Bueno, esto mediante la educación, nos van educando a todos desde niños para acostumbrar al yo a llevar a esa lucha, ¿no? que se realizaría en el mundo exterior si tú pusieras en marcha tus impulsos instintivos, ¿no? La educación te va llevando, te va acostumbrando a que esa lucha se haga interior. Es decir, ahora ya no llegas al mundo exterior. Antes de llegar al mundo exterior, tu propio aparato psíquico, hay un apartado de tu aparato psíquico que te prohíbe antes hacer esas cosas, ¿no? Que te reprime antes. Incluso llega a reprimir tanto que te llega a reprimir incluso fantasear o pensar en ellas. ¿De acuerdo? Ya te castiga antes tu propio aparato psíquico con sentimiento de culpabilidad, ¿no? Es una instancia del aparato que impide que o que a través de la educación se va conformando en nosotros y hace que se internalice ese conflicto que llegaría a ser un conflicto exterior, en el mundo exterior, ¿vale? Entonces es una lucha a dos frentes, del yo, ¿no? Para protegerse de los impulsos instintivos del ello, pero para que a su vez protegerse de un castigo real que pudiera venir de la realidad. Mir Benítez Bogado, saludos desde Asunción, Paraguay. Saludos y abrazos también para Paraguay desde Madrid, España. Entonces, el yo, ¿cómo se defiende? Vale, entonces eso ya sabemos que lo hace el yo, defenderse, pero ¿qué instrumentos utiliza el yo para defenderse? ¿Qué métodos, qué procedimientos para realizar su tarea? Que su tarea realmente es esa, ¿no? Defender al aparato psíquico de los peligros interiores y peligros exteriores. Conciliar, más o menos, producir cierta armonía dentro del aparato psíquico que garantice su supervivencia. Para así, además, evitar el peligro, evitar la ansiedad y evitar el displacer. A estos mecanismos que utiliza el yo para cumplir esa función los llamamos mecanismos de defensa, ¿vale? Que son mecanismos normales del aparato psíquico, que todos en mayor o menor medida utilizamos, que ustedes también utilizan estos mecanismos de defensa en mayor o menor grado. En función de la cantidad con que utilizan estos mecanismos, estarán más cerca de la enfermedad o más cerca de la salud mental, ¿de acuerdo? Es decir, que el tema de la salud mental es un tema que nos implica a todos. No hablamos de salud mental como eso de esas personas que están encerradas en un manicomio o con un chaleco de fuerzas o empastillados en casa. No,
Hablamos de salud mental como algo que tenemos que producir todos cada día de nuestra vida para acercarnos a un aparato psíquico sano que funcione con toda la plenitud de todos los mecanismos psíquicos que están a nuestra disposición, porque es muy rico el aparato psíquico y complejo si sabemos utilizar y podemos despertar esas partes de nuestro aparato psíquico que están secuestradas o que están más o menos bajo los influjos de la enfermedad mental, de la neurosis, de la psicosis, en mayor o menor grado. Insisto, son cuestiones que nos pasan a todos los seres humanos por el hecho de ser humanos, por el hecho de ser hablantes, por el hecho de ser mortales, como todo hijo de padre y madre, nos pasa a todos. Evelyn Colina, buenas tardes desde Venezuela, buenas tardes y abrazos para Venezuela también. Rodrigo Luraschi, buenas tardes desde Argentina, un gusto escucharte. Buenas tardes, Rodrigo, abrazos para Argentina, en esta reunión internacional que nos convoca a todos a nivel mundial. El psicoanálisis nos convoca y nos invoca a todos en el día de hoy. Bueno, vamos a empezar por el mecanismo entonces de defensa más estudiado por el psicoanálisis, más reconocido en los diferentes trastornos neuróticos de los que venimos hablando, en la fobia, en la histeria, en la neurosis obsesiva, en la psicosis. ¿Y cuál es ese mecanismo? Seguramente que muchos de ustedes ya están pensando en él. Sí, efectivamente, estamos hablando del mecanismo de la represión. Nancy Urtubia, gracias Virginia, saludos desde Chile, faltaba Chile, ya está presente. Gracias Nancy, abrazos. Bien, entonces, ¿qué es la represión? Ustedes lo conocen bien, porque también aplican este mecanismo en su vida cotidiana. La represión, para explicar y comprender cómo actúa, vamos a ponernos en un ejemplo. Imagínense ustedes un libro que es escrito en una época donde todavía no existe la imprenta. Entonces el libro se escribe a mano y cada copia que hay que hacer de ese libro, hay un copista que realiza la copia a mano. Ahora imagínense que uno de esos libros tiene un pasaje, tiene una información que pasado un tiempo después de su publicación se considera inapropiado, se considera desagradable, se considera indeseable y que es mejor que eso no se sepa. Bueno, un mecanismo de defensa sería directamente confiscar el libro y eliminar todos los ejemplares, destruir todos los ejemplares existentes de ese libro. Ese sería un mecanismo de defensa muy fuerte, ¿no? Muy heavy. Pero otro método podría ser tachar de ese libro todos los pasajes que consideramos indeseables, que no queremos que se sepan de ello, lo tachamos, así resultan inteligibles. De ese modo, el copista que vaya a hacer la siguiente copia del libro pasa todo el libro, pero como eso no lo puede leer, no lo puede descifrar, entonces eso no lo escribe, no lo reproduce en la siguiente copia. Así tendríamos una copia irreprochable, una copia donde ya no existirían esos elementos indeseables, esas partes de texto o de lenguaje indeseables para nosotros, pero claro, a consecuencia de eso tendríamos un texto con lagunas, ¿no? Y muchas veces tampoco se entendería muy bien lo que quiere decir el texto, puesto que hemos eliminado partes de él, ¿vale? Omitir un pasaje del texto sería un equivalente a reprimir, ¿no? Es decir, en nuestro aparato psíquico también se produce esa operación. Cuando hay partes del texto que nos resultan indeseables, que no nos gustan, que nos producen displacer, que nos producen angustia, ¿qué hacemos en nuestro aparato psíquico? ¿Qué hace nuestro yo? Porque este es un mecanismo de defensa del yo. ¿Qué hace? Reprime. Elimina esa parte del texto que no le gusta, la tacha, ¿vale? Pero también hay otro camino, otro mecanismo que utiliza el aparato psíquico. ¿Cuál es? Pues para que no se note que se ha mutilado el texto original, para que no se note que se han eliminado ciertas partes del texto, en vez de omitirlo, en vez de tacharlo, en vez de dejar una laguna, lo que hace es lo distorsiona, lo cambia. Algunas palabras se omiten, se eliminan, pero otras palabras, en vez de eliminarse, se cambian por otras palabras.
o se intercalan frases nuevas, o quitamos todo el pasaje y ponemos en ese lugar otro pasaje que diga todo lo contrario. ¿Les suena, verdad? ¿Les suena? Que esto que hace el aparato psíquico se hace en publicidad, se hace en televisión, se hace en las noticias, se hace, ¿no? De este modo, el copista que reproduce ese texto, ¿qué se encuentra? No encuentra nada sospechoso porque está todo completo. No falta ningún párrafo, no hay nada tachado. Pero claro, es un texto falsificado. Se ha cambiado. Ya no dice lo que el autor original quería decir. Y las correcciones que se han realizado en el texto probablemente también son falsas. ¿Vale? Bueno, esas diversas formas en las que se produce esa falsificación del material, del contenido, del texto, esas diversas formas en que se produce la falsificación, insisto, las podemos comparar con los modos en que se altera el yo del aparato psíquico. Es decir, que las alteraciones del yo, las diversas alteraciones que se pueden producir, son como esas diferentes formas de falsificar un texto que nuestro propio aparato psíquico realiza frente a contenidos, a textos, a recuerdos, a fantasías que nos producen displacer, que no podemos tolerar en nosotros mismos. Hacemos esa falsificación. Claro, porque ahora alguien de ustedes, seguramente alguno lo está pensando, me diría, bueno, pero no es lo mismo una falsificación en un libro, en un texto, en un periódico, que se hace con una tendencia, la censura es tendenciosa, que la falsificación que se produce en el aparato psíquico, que esa no es tendenciosa, esa es inocente. Alguno de ustedes podría pensar así. Y entonces, si alguno de ustedes se animase a decírmelo, yo le diría, está usted equivocado. La falsificación que realiza el aparato psíquico, las alteraciones del yo que se realizan en el aparato psíquico, no son para nada inocentes, son tendenciosas también. Siguen una tendencia, ¿vale? ¿Y cuál es esa tendencia? ¿Cuál es? Ustedes saben cuál es, seguramente que usted ya lo está pensando. Es la tendencia del principio del placer, porque el aparato psíquico no tolera el displacer en el aparato, ¿no? Entonces, todo aquello, toda aquella cosa que le produce displacer, el aparato psíquico tiende a eliminarla. Y si esa cosa es una percepción de la realidad exterior, es algo que está en la realidad, pero a nosotros nos produce displacer, entonces, ¿qué hace nuestro aparato psíquico? Sacrifica esa percepción. ¿Ven cómo tiene intencionalidad? Es aquello que no soportamos porque nos produce displacer lo que nuestro aparato psíquico sacrifica. Claro, esto es muy entendible. ¿Por qué funciona así el psiquismo humano? Está perfectamente explicado por nuestro amigo Sigmund Freud. Vamos a ver, cualquiera de nosotros, frente a un peligro exterior, una amenaza exterior, viene un león, viene un oso, un perro, una serpiente, una tormenta con rayos y truenos, como está pasando aquí no es tan grave, pero hay una tormenta. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para defendernos de ese peligro exterior? Pues muy sencillo, escapamos, corremos, huimos de él. ¿De acuerdo? Tenemos ese mecanismo para protegernos de los peligros que nos acechan y nos amenazan desde el exterior. Pero, ¿qué sucede? Bueno, o huimos o generalmente huimos y además nos preparamos, nos fortalecemos, vamos creciendo, vamos fortaleciéndonos hasta que llega un momento en que somos suficientemente fuertes como para transformar la realidad, como para desplazar ese peligro que proviene del exterior. Bien, pero cuando se trata de un peligro interior, un peligro que proviene de nuestro propio aparato psíquico, ¿qué es lo que sucede?
sucede que de nosotros mismos no podemos escapar. Cuanto más tarde, cuanto más intentes escapar de ti mismo, ¿sabes qué va a pasar? Que más te vas a encontrar contigo mismo, que más te va a perseguir eso de lo que tratas de huir. No podemos, no se puede, no podemos huir de nuestro mecanismo, de nuestro propio mecanismo, de nuestro aparato psíquico, de nosotros mismos, no podemos huir. Y por eso el yo aplica y utiliza sus mecanismos de defensa, como una manera que tiene el yo de falsificar nuestra propia percepción interna. ¿Vale? Estamos condenados a falsificar nuestra propia percepción interna, ¿vale? Y de esa manera lo que tenemos es una percepción imperfecta y errónea y desfigurada de nuestro propio yo, de nuestros propios deseos. Es nuestra condena como sujetos psíquicos. Hay una parte de nosotros que desconocemos, que lo que nos llega de ella está desfigurada, está disfrazada. Richard FNX, saludos desde México. Buenas noches. Richard desde España. Trejo Rosana Karina, hola Virginia, gracias por compartir tu conocimiento. Besos desde Argentina. Gracias Trejo y besos desde España. Bien, entonces se entiende nuestra condena cuál es, ¿no? Se entiende cómo está configurado nuestro aparato psíquico. Así que en relación con el ello, en relación con esos deseos provenientes de lo inconsciente, deseos reprimidos, el yo es ciego, es como Edipo, es ciego. El yo está cegado por sus propios errores, por sus propios mecanismos de defensa que desfiguran eso que proviene de su ello, porque el yo no quiere saber nada de eso, se defiende de eso, porque le produce displacer esos contenidos. Dice Freud, muy inteligentemente, como siempre él nos ilustra estas cuestiones para que las comprendamos y que nada nos confunda, ¿no? Dice, es como si estuviéramos caminando por un territorio totalmente desconocido para nosotros y sin tener un buen par de piernas. Así es como el yo se comporta frente a los impulsos instintivos del ello. Así que los mecanismos de defensa van a servir para alejarnos de los peligros que provienen de nuestro interior, de nuestro aparato psíquico. Pero claro, los mecanismos de defensa aplicados insistentemente, repetidamente en uno, con una cantidad muy elevada, ¿qué va a suceder? Que también se van a convertir en sí mismos en peligrosos para nosotros. Richard pregunta, ¿cuál es la función del inconsciente? Bien, el inconsciente es el ello, es el caldero de las pulsiones. Es la energía que mueve al aparato psíquico. Es el socio capitalista. Si pensásemos nuestro aparato psíquico como una empresa, como si fuera una empresa, el ello, el inconsciente, es el que pone el capital para la empresa. Capital sin el cual la empresa no va a poder funcionar. ¿De acuerdo? Y el yo sería el socio que pone las ideas, el socio industrial. Ese es el yo. El ello es el socio capitalista, el que pone el capital. ¿Vale? Las ideas sin capital no hay empresa. Es la energía que mueve el aparato psíquico. Richard pregunta, en el suicidio, ¿quién mata a quién? En el suicidio, el super yo, que es la instancia moral del aparato psíquico, castiga al yo, identificado con un objeto ideal o persona perdida, hasta asesinarlo. ¿Vale? Es un asesino tímido el suicida, como muy bien indica Richard. Y es el super yo el que asesina al yo. Pero el yo no es el yo exactamente en el caso del suicidio, en el caso de la melancolía, que es la que lleva al suicidio. El yo es el objeto
con el que se ha identificado el deprimido para no perder ese objeto. Objeto, persona, ideal, como no existía ya en la realidad, para no perderlos lo introyectó, se identificó con él. La sombra del objeto ha caído sobre el yo. Entonces, cuando se mata el suicida, realmente no se mata a sí mismo, está asesinando a ese otro con el que se ha identificado. Bueno, como decíamos entonces, los mecanismos de defensa que en principio se ponen en marcha para que el sujeto se defienda de esos impulsos instintivos procedentes del aparato psíquico, pues resulta que se convierten a su vez en un peligro para el yo. Primero, porque el yo va a tener que mantenerlos. Esos mecanismos de defensa suponen un gasto para el yo, un gasto para el aparato psíquico, ¿no? Entonces se acaban convirtiendo en una pesada carga para la economía psíquica. ¿De acuerdo? Ustedes piensen que el aparato psíquico tiene un nivel económico, un nivel dinámico y un nivel tópico. Bien, pero ese nivel económico se refiere al gasto de energía psíquica, al consumo de energía psíquica. Es la parte cuantitativa tan importante en el aparato psíquico como los otros dos niveles, dinámico-tópico, ¿no? Hablamos de cantidades de la energía psíquica, de cómo se distribuye esa energía psíquica en el aparato, porque también podemos llegar a pensar que cada sujeto tiene una cantidad de energía psíquica, un quantum más o menos estable, ¿no? Pero lo que va a diferenciar a ese sujeto en diferentes momentos o en diferentes posiciones psíquicas también es la cantidad de energía, cómo se distribuye entre las distintas instancias del aparato. Un super-yo extremadamente poderoso y además cargado con la pulsión de muerte se puede convertir en totalmente sádico y agresivo contra un yo más puesto en posición masoquista, ¿no? Es una complejidad, como decimos, ¿no? Y además es una complejidad el psicoanálisis porque en contra de el prejuicio que existe acerca del psicoanálisis, que se piensa que es todo sexual y que es pansexual, que se basa en todo en la sexualidad, eso es un grave error teórico. Quien dice eso no conoce el psicoanálisis, o debe ser uno de esos discípulos de Freud que se separaron de él porque no aceptaron la existencia de la pulsión de muerte, tan importante como Eros en la teoría freudiana. Es una teoría dual, hay pulsión de vida, pero también hay pulsión de muerte. Cuidado, que nuestro aparato psíquico no solamente está regido por el principio del placer o por la pulsión de vida o por la sexualidad, también está regido por la propia tendencia del aparato a la destrucción como autodestrucción o destrucción de objetos exteriores, lo que en definitiva conocemos como pulsión de muerte o una vuelta del sujeto, una tendencia en el sujeto psíquico a volver a lo inorgánico, a volver a ser materia orgánica, tendencia que, como bien investiga Freud, más allá del principio del placer, tiene que ver con una cuestión biológica de la propia especie. Somos una especie mortal. Nuestras células germinales son las que pasan de una generación a otra generación en ese acto de la procreación, pero el soma, ¿no?, el resto del cuerpo desaparece, muere. Hay una tendencia biológica también a la muerte. Somos sujetos mortales, normales, efectivamente. Richard dice, bueno, Elizabeth preguntó, en una adicción a la pornografía, ¿qué papel juega el yo? Bueno, el yo siempre juega ese papel de árbitro, de moderador, de regulador de esas fuerzas interpsíquicas, intentando pues que no venza ninguna de ellas en su totalidad, intentando dar más o menos gusto y satisfacción en cierta medida a todas ellas, sin que eso quebrante o produzca un desborde del aparato psíquico, ¿no? Entonces siempre es esa función. Más bien la adicción a la pornografía ya es un resultado, ya es un síntoma. Es un síntoma que se ha producido por intervención de todas esas fuerzas, ¿no? En la adicción está la satisfacción de la pulsión y además, y por otra parte también el castigo, ¿no? Porque es un síntoma, es una enfermedad, cuando una persona la vive como tal enfermedad, como adicción. Pero es
hay que ver qué estructura psíquica sostiene esa adicción, porque puede ser una perversión, tiene carácter de perversión, pero también tiene carácter de adicción, puede ser una sustitución de una privación, una frustración en otro área de la vida de esa persona. ¿Qué es esa adicción? Hasta que esa persona no se tumba en el diván y habla sobre su adicción, en realidad no sabemos de qué se trata. No sabemos, tiene que hablar la persona. La adicción es una apariencia, es un escaparate, es un disfraz. Ahora hay que saber qué está sustentando esa adicción, qué está a la base de esa adicción, por qué se ha producido, para qué trata de esconder con esa adicción a la pornografía. Y eso solamente lo vamos a poder saber si esa persona nos habla, si viene a hablar, a psicoanalizarse, a abrirse en canal, porque en definitiva el psicoanálisis es un desvestirse, es un abrirse, es el mostrar tus procesos psíquicos inconscientes, ¿no? Richard dice, las defensas van mermando conforme el consumo de energía, es decir, se debilitan. ¿Y cuáles fallos en todo el aparato? Lo vamos a ver ahora muy bien cómo funciona, Richard. ¿Qué es el proceso primario? El proceso primario es el que rige el funcionamiento del inconsciente. Es un proceso regido por el principio del placer, mientras que el proceso secundario es el proceso que rige el funcionamiento del preconsciente y de la conciencia, y está regido por el principio de realidad. Pero lo asombroso del aparato psíquico, lo maravilloso a la vez y lo complejo es que proceso primario y proceso secundario se dan a la vez, se dan en paralelo. Una parte de nuestra psique está regida por el principio de placer y otra parte de nuestra psique por el principio de realidad. Y el yo viene a ser una confluencia de ese funcionamiento, ¿no? Un eje central. Pero lo que sobredetermina el aparato, no debemos olvidarlo, es el inconsciente, es el principio del placer. Es decir, que en el aparato haya principio de realidad, también trabaja para el principio del placer, porque como decíamos, si una persona no tiene en cuenta la realidad y va con sus impulsos instintivos a la realidad, o bien acaba en la cárcel, o bien acaba en el manicomio, o bien alguien lo mata, ¿no? Si va con sus impulsos instintivos. Por tanto, que el aparato psíquico tenga principio de realidad también es una manera de poder cumplir el principio del placer, poder satisfacer los deseos de uno, pero a su debido tiempo, en su debido momento, ¿no? Digamos que domesticar, domeñar esos instintos para que puedan satisfacerse de una manera civilizada, de una manera inofensiva para el aparato. A veces es a través de los sueños, a veces cuando no lo consiguen de ninguna manera es a través de un síntoma, que es una manera camuflada de satisfacer esos deseos, a la vez que es castigada, ¿no? Y también en el psicoanálisis, ¿no? Se realizan como a través del goce de la palabra, ¿no? A través del goce de ser escuchado por el analista, en esas fantasías, en esos deseos, sin necesidad de llevarlos a la realidad. Es como satisfacerlos en la realidad, pero claro, tiene otras consecuencias. No vas a ir a parar a la cárcel o al manicomio, ¿no? Se queda en tu psicoanálisis y tú sigues avanzando. Esa es la diferencia. WLRS pregunta, ¿qué sucede si hay un sujeto que no pasa de las entrevistas preliminares? ¿Lo derivas o insistes en rectificar? Es una decisión de ese sujeto. Las entrevistas preliminares son entrevistas para prepararse para psicoanalizarse, son entrevistas previas al psicoanálisis, o bien para curarse de su padecimiento, o para ir entrando, para ir forjándose, construyéndose como paciente de análisis. Entonces, cada uno elige hasta dónde quiere llegar en su proceso de psicoanálisis, ¿no? Si llega hasta ahí y después puede volver a retomar, ¿no? No se trata de rectificar nada. El psicoanalista no insiste en nada. No insiste en nada. El psicoanalista no tiene que hacer nada más que escuchar al paciente. Y cuando están todos los elementos para poder hacer una interpretación o una construcción, pues lo hace. Pero no insiste en nada, no quiere nada, no desea nada del paciente. Solo desea que el paciente se psicoanalice. Estar en posición de psicoanalista. Si no, no es un psicoanalista, ¿no? En ese sentido, perdona que insista, pero no insiste en realidad, ¿no? Bueno.
Bueno, decíamos entonces que estos mecanismos de defensa, que en realidad en un momento le fueron útiles, para el aparato psíquico después mantenerlos se hace muy pesado, muy costoso para el aparato. Y además otro problema es que, claro, lo deseable es que si estos mecanismos de defensa funcionan en un momento determinado, porque no olvidemos que la enfermedad psíquica es una manera de resolver ese conflicto que hay en el aparato, ¿no? Entonces, mientras funcionaron están bien, pero ¿por qué no se extinguen después? Si ya no sirve, si ya son útiles, si ya ese síntoma se hace pesado, ¿por qué no se extinguen esos mecanismos de defensa, ¿no? Después de esos años que le fueron difíciles al sujeto en su desarrollo y tuvo que recurrir a ellos, bueno, pues después, pero no se extinguen, continúan, resisten, ¿no? Se resisten a desaparecer, quieren pervivir en ese sujeto. Darío Mendoza dice, en el sueño actúan los mecanismos de defensa, claro. Lo que pasa que en menor medida no son tan necesarios. La censura psíquica, que sería bueno, la represión actuando en la formación de los sueños, ¿no? La censura está, pero está un poquito más relajada cuando dormimos. ¿Por qué? Porque como está cerrada las puertas a la motilidad, porque como el yo cierra el acceso al movimiento en el aparato, a la percepción, los deseos se pueden realizar a través del sueño, en forma de sueño, pero es inofensivo porque no te vas a mover, no te vas a levantar, no vas a realizar en la realidad esos deseos. Los vas a hacer en forma de sueño, en forma alucinatoria, porque todo sueño es una realización de deseos, ¿vale? Después de ser interpretado. No vayáis ahora a creeros fielmente el sueño que recordáis cuando despertáis por la mañana, ¿no? Eso es el sueño manifiesto, pero hay que interpretar el sueño para descubrir, descifrar el deseo que se está realizando en ese sueño, el deseo inconsciente, que si se está realizando en ese sueño quiere decir que es un deseo importante en el suceder psíquico de ese paciente, que es un deseo que se está realizando en más lugares de su vida, no solo a través del sueño. El sueño nos habla muy claramente del deseo porque los sueños son la vía regia de acceso al inconsciente, pero el inconsciente se expresa como puede en diferentes áreas de tu vida cotidiana, ¿no? En el trabajo, en la sexualidad, en tu relación de pareja, en la relación con tus hijos, en tus sueños, en tus lapsus, en el trabajo, etc., ¿no? Bueno, entonces no todo el mundo utiliza los mismos mecanismos de defensa, ¿no? Unos tienen tendencia a usar unos mecanismos, otros usan otros, ¿no? Pero generalmente los mecanismos de defensa que utiliza una persona se quedan fijados en uno, ¿no? De tanto utilizarlo es como que tiende siempre a responder de la misma manera, se quedan fijados en su yo. Se convierten en modos regulares de reaccionar, pasan a ser como parte del carácter de esa persona, vas a responder así de manera habitual en su vida y se van repitiendo a lo largo de su vida esos mecanismos de defensa, ¿no? Que le van llevando incluso a la persona a buscar situaciones similares a esa situación primitiva en la que aplicó por primera vez o por primeras veces esos mecanismos de defensa de su vida, ¿no? Va buscando situaciones similares como para justificar haber reaccionado así, ¿no? Para justificar su carácter, para justificar su forma de ser o su personalidad o sus reacciones. Va buscando, va repitiendo, ¿no? Esos mecanismos de defensa, decíamos, se resisten a desaparecer, quieren perdurar, se repiten en la persona. Son infantilismos, en realidad, son sus maneras infantiles de responder que intentan subsistir más allá de aquellas épocas de la infancia donde fueron útiles. Épocas de la infancia donde eran útiles porque tu yo no era lo suficientemente fuerte, eras un niño y frente a esas situaciones difíciles o complejas que se te presentaron, pues de celos, de envidias o incluso desde el exterior, ¿no? La amenaza del padre, el amor hacia la madre, todo eso,
bueno, el yo no era lo suficientemente fuerte como para responder en aquel momento de otra manera, sino defendiéndose de esos impulsos instintivos infantiles. Pero claro, ya tu yo es un yo adulto, ¿no? Ya se puede defender de otras maneras. Pero estos infantilismos, estos mecanismos de defensa, se resisten a desaparecer. Y dice Goethe en Fausto, dice el poeta, la razón se convierte en sin razón y la amabilidad se entormenta, ¿no? Es como que uno frente a una situación de la vida adulta, si responde de esa manera infantil, es como que pierde la razón. Dice uno, yo sé que tengo razón en lo que digo, pero como me pierde mi forma, ¿no? Como lo digo, es infantil. Reacciono de tal manera y pierde la razón, ¿no? Nancy Urtubia dice, la interpretación de los sueños es diferente a la interpretación de las pesadillas. ¿Qué difiere uno de otro? No, la interpretación es el mismo método. El método de psicoanálisis es el método de interpretación-construcción, que Freud tomó los sueños para mostrarnos cómo se produce ese método, ¿no? Cómo se hace la interpretación, pero tomó los sueños porque soñamos todos, ¿no? Sanos, enfermos, mujeres, hombres, altos, bajos, listos, tontos, blancos, negros, todo el mundo sueña, ¿no? Entonces, como soñamos todo, pues vamos a utilizar el sueño, que es un producto psíquico, para que vean que no estamos hablando de cosas que le pasan solamente a los enfermos, que estamos hablando de cosas que nos pasa a todo el mundo. Pero claro, el sueño, dice Freud, es una realización de deseos. Y nos va a explicar en la interpretación de los sueños cómo las pesadillas también son realizaciones de deseos. Aunque parezcan angustiosas, aunque sean desagradables, también hay una realización de deseos en la pesadilla. La pesadilla es la apariencia. Cuando desciframos el sueño, también vemos que hay una realización de deseos. Y precisamente la angustia que produce la pesadilla, el displacer que produce la pesadilla, proviene de esos impulsos instintivos, reprimidos, prohibidos, que han estado muy cerquita del yo. Se han acercado tanto al yo, tan cerca estaba el yo de saber de ellos, que tuvo que aplicar. Dio una señal, el yo, la señal es la angustia, por eso son sueños de angustia, dio una señal, el yo, para despertar, para reprimir, para que el sujeto se despertase y no continuase soñando, ¿vale? Porque estaba muy cerca de saber sobre esos impulsos instintivos, primarios, provenientes del ello, provenientes del inconsciente, ¿veis? Así que también aplica esos mecanismos de defensa del yo durante los sueños. Bien, el yo del adulto, claro, ¿qué pasa? Que ya tiene la fuerza aumentada, ya no tiene la fuerza de aquel niño que por primera vez aplicó los mecanismos de defensa para poder defenderse de esa amenaza que suponían sus impulsos instintivos. Amenaza porque si los llevaba a la realidad, ya había venido el papá que le había dicho con tu mamá no, ya había venido el papá que le decía no te puedes masturbar en público, no, la cosita no te la puedes tocar, ¿no? Ya había venido alguien que había ejecutado esa amenaza de castración. Entonces, para evitar la amenaza del exterior, el niño se defiende de sus impulsos instintivos, ¿de acuerdo? Pero ahora ya estamos hablando del paciente que viene al análisis, un yo adulto, ¿no? Que ya no tiene, porque que ya realmente se está defendiendo contra peligros que ya no existen en la realidad, sino que existen en su realidad psíquica, ¿vale? Su respuesta neurótica, su respuesta de medida, su patología, tiene que ver con su realidad psíquica. Por eso el psicoanálisis actúa sobre esa realidad psíquica, ¿vale? Trabaja no sobre la realidad real, sobre la realidad psíquica del paciente, ¿no? Paciente o persona en análisis que se siente impulsado a buscar en la realidad esas situaciones sustitutivas, aproximadas de aquella situación original que lo llevó a reprimir la primera vez, ¿no? Es para justificar, como decíamos, pues sus formas habituales de reaccionar. Los mecanismos defensivos del yo nos producen una alienación con respecto al mundo exterior y también una debilitación permanente del yo. Es decir, esos mecanismos de defensa que al principio el yo aplicaba para defenderse lo acaban enfermando, lo acaban debilitando, ¿vale? De este modo facilitan y pavimentan el camino
para la producción de una neurosis. Van debilitando al yo, con lo cual el yo se va haciendo cada vez más débil y el ello va ganando terreno. Los impulsos instintivos tratan de imponerse, o sea, camino ideal, abonado para producir una neurosis. Vale. Entonces, ahora, más allá de los mecanismos de defensa que utiliza el yo, vamos a hablar de cómo influyen esas alteraciones del yo en nuestra labor terapéutica, ¿no? En la labor del psicoanálisis, del trabajo del psicoanalista con ese paciente, porque esas alteraciones del yo van a influir en el trabajo psicoanalítico. ¿Cómo? ¿Cómo? Ese paciente que tiende a repetir, que tiende esas alteraciones del yo a mostrarlas en sus reacciones de carácter, también las va a mostrar a lo largo del tratamiento psicoanalítico. La va a poner delante de nuestros ojos. Y solamente de esa manera vamos a poder conocer su carácter, ¿no? Sus alteraciones del yo. Eso es ya la mitad del trabajo psicoanalítico, que el paciente venga al análisis y nos muestre su forma de ser, ¿vale? Su forma de responder, su posición psíquica. Eso ya es el 50% del tratamiento. La otra mitad va a ser descubrir qué hay, qué se oculta en el ello, cuáles son sus deseos inconscientes. O sea, una va a ser poner en juego esas alteraciones del yo y la otra va a ser descifrar, descubrir sus deseos inconscientes. Y el trabajo analítico siempre va a estar entre esas dos, siempre va a ir de adelante a atrás, como si fuera un péndulo, ¿no? Se analiza un fragmento del ello, se analiza un fragmento del yo, se analiza un fragmento del ello, un fragmento del yo, ¿no? Cuando se analiza un fragmento del ello, ¿qué vamos a necesitar? Pues ir interpretándolo, lo que se dice a veces de una manera un poco inexacta, hacer consciente lo inconsciente, que más bien es ir poniéndole palabras, ir interpretándolo, haciendo interpretación, construcción de ese inconsciente, de fulanito de tal, ¿no? Y por otra parte, cuando vamos interpretando, cuando vamos analizando el yo, lo que vemos realmente en el análisis son los mecanismos defensivos que va utilizando ese paciente, que son los mecanismos defensivos que le fueron útiles en una época de su vida y que van a ir reapareciendo a lo largo del tratamiento en forma de resistencias a la curación. Porque aunque a ustedes les parezca increíble, el paciente en análisis, los pacientes en análisis, los pacientes en general en psicoanálisis se resisten, ¿no? Hay una fuerza que es la resistencia, que es un concepto teórico que interviene en el tratamiento psicoanalítico. Ahora, el paciente se resiste a la curación, como si la curación fuera un nuevo peligro para el aparato psíquico. Entonces, durante el psicoanálisis, mediante el método de interpretación-construcción, vamos a ir interpretando y construyendo el inconsciente del paciente. Pero, en realidad, decíamos, interpretamos para nosotros, para ir construyendo ese inconsciente, porque el yo del paciente se va a seguir aferrando a sus procedimientos de defensa, a sus mecanismos de defensa. Se va a aferrar a esa parte antigua de uno mismo, ¿no? Y eso se va a ir manifestando en forma de resistencias. Esas resistencias son inconscientes para el paciente, son como una parte aislada de su propio yo, un yo inconsciente que también existe, ¿no? Para el psicoanalista va a ser más fácil ver las resistencias del paciente que ver los contenidos del ello, ver los deseos inconscientes, o sea, hay que interpretarlos. ¿Qué puede hacer el analista? Puede tratar estas resistencias como si fueran partes del ello, ¿no? Ir interpretando las resistencias. Pero entonces, ¿cuál es la sorpresa para el psicoanalista? La sorpresa es que el paciente se resiste al descubrimiento de sus resistencias. Fíjense, ya es rizar el rizo. No solamente se resiste a transformarse, sino se resiste a conocer las resistencias que tiene frente a la curación y frente a la transformación. Es decir, hay un momento del análisis como que el paciente se retira también del pacto analítico, deja de trabajar a favor de la curación, más bien se pone a trabajar a favor de las resistencias, ¿no?
deja de apoyar en los esfuerzos terapéuticos para descubrir al ello. Se opone, desobedece a la regla analítica, que es decir todo lo que le pase por la cabeza, ¿no? Impide que pueda emerger el contenido del ello. Es como que hay veces que está a favor de descubrir su inconsciente y hay veces que está en contra, que se opone. Entonces, mientras hay una transferencia positiva con el psicoanalista, mientras está a favor, muestra esa confianza con el analista, ese entusiasmo por querer cambiar, ese amor hacia el psicoanalista, cambia por amor, ¿no? Pero como entra en transferencia negativa, lo único que se puede hacer es rezar, ¿no? Deja de dar toda credibilidad al analista, se resiste al psicoanálisis como un todo, ¿no? Se resiste a la curación. ¿Ven? Entonces, como ese yo normal, ese yo ideal, realmente es una ficción, es una ilusión, no existe el yo ideal, no existe el yo normal, ¿no? Todo paciente en psicoanálisis se resiste. El resultado del tratamiento va a depender de esa fuerza, de nuevo una cuestión de cantidad, va a depender de la fuerza y la profundidad de las raíces de esa resistencia a la curación, a esas resistencias que son las que dieron lugar también a la alteración del yo, ¿no? A la utilización de los mecanismos de defensa. Una cuestión de cantidad, muy importante para el psicoanálisis, la cantidad, la economía psíquica. Bien, entonces, otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿todas las alteraciones del yo se producen en la infancia? ¿Se producen en los primeros años de nuestra vida? ¿O van también produciéndose como consecuencia de esas luchas defensivas que después va a ir haciendo el yo frente a sus impulsos instintivos? Bueno, no podemos negar que hay ciertas características innatas, distintivas, originales del yo, ¿vale? Es decir, que cada persona elige unos mecanismos, selecciona unos mecanismos de defensa y no otros. ¿Por qué? Por algo es, y hay una sobredeterminación, una tendencia también en esa persona, una predisposición a usar esos mecanismos y no otros, ¿no? Y además utiliza siempre unos pocos y siempre los mismos, repite. Es decir, hay como una disposición a la histeria o a la neurosis obsesiva o a la fobia o a la psicosis o a enfermarse de una manera y no de otra. Si depende del complejo de Edipo y del paso del complejo de Edipo, pues bien, probablemente sea así, y esa sea la disposición, ¿no? La posición que uno quedó en el lenguaje. ¿Por qué? Porque cada yo tiene impulsos o disposiciones individuales propias, ¿vale? Pero no podemos separar el yo heredado de lo adquirido. No es tan fácil separarlo, ¿no? Como una antítesis. Porque resulta que lo que fue adquirido por nuestros antepasados, nosotros ahora lo heredamos, ¿no? Es una parte importante de la que heredamos, también a nivel psíquico, también psíquicamente hablando, ¿no? Igual que familiarmente, con las cosas materiales, lo que ha ido adquiriendo tu familia, después tú lo heredas, bueno, pero es que también psíquicamente hablando, lo que adquirieron nuestros antepasados, todas las adquisiciones de la evolución de la humanidad, ahora las hereda el niño. Cuando nace en poquitos años, en su ontogénesis reproduce la filogénesis. En pocos años el niño logra las adquisiciones que al ser humano como especie le ha llevado siglos, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso hablamos de una herencia arcaica en el aparato psíquico. Y cuando hablamos de una herencia arcaica nos referimos al ello, ¿no? El ello lo heredamos en nuestro aparato psíquico. Al principio de la vida heredamos un ello, nacemos con un ello, digamos, con una fuerza pulsional, una cantidad de energía pulsional. Pero todavía no hay yo al principio de la vida psíquica. En realidad el aparato psíquico se va a conformar, se va a construir en nuestro pasaje por el complejo de Edipo. Ahí es donde se divide el aparato psíquico, donde se construye del ello, nace el yo y nace el superyo, ¿vale? Se construye. Entonces, al principio el ello y el yo son la misma cosa, ¿no? Antes
de que haya surgido el yo, de que el yo exista en nuestro aparato psíquico, ya estaban preparadas en el aparato psíquico las líneas de desarrollo, los impulsos y las reacciones que más tarde va a exhibir ese yo. Hasta incluso los contenidos psíquicos particulares, como por ejemplo el simbolismo, lo heredamos, se transmiten hereditariamente, al igual que otros precipitados que ha ido dejando la historia de la evolución humana. El simbolismo de los sueños es heredado. Usted puede soñar con determinados símbolos, ¿no?, que a nivel consciente no tiene ni idea de lo que significan, pero el psicoanálisis sí que sabe lo que significan porque conoce y ha estudiado el simbolismo de los sueños, ¿no?, a través de la poesía, de la literatura, de los mitos, ¿no?, que son otra forma en la que la humanidad ha dejado plasmado cuál es el significado simbólico, ¿no?, de determinados contenidos. Bien. Bueno, para ir terminando, la experiencia analítica, Elizabeth pregunta qué papel juega el superyo en un trastorno obsesivo compulsivo. Trastorno obsesivo compulsivo, el superyo juega un papel principal. El superyo es el que está dando consignas al yo constantemente de cosas que tiene que cumplir, obligaciones, prohibiciones, limitaciones, preceptos. Constantemente le está dando órdenes al yo y el yo obedientemente las cumple. Muy importante. Nancy Urtubia pregunta a qué se refiere cuando el psicoanálisis entonces se habla del ideal del yo y del yo ideal. Gracias. Vale, el ideal del yo tiene que ver con el imaginario, ¿vale? Y el yo ideal con el superyo. Freud va haciendo esa distinción. El ideal del yo tiene que ver más con la cuestión imaginaria y el yo ideal con el superyo, el simbólico. Bueno, decíamos, para terminar, vamos a ver cómo la experiencia analítica nos ha mostrado también resistencias de otro tipo. Es decir, que los psicoanalistas nos encontramos en los pacientes cómo esas resistencias se ponen de manifiesto, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen lo que llamamos adhesividad de la libido, ¿no? Una libido muy viscosa, una inercia psíquica también lo podríamos llamar. Son personas para las que los procesos de psicoanálisis, los procesos que se van despertando en el psicoanálisis, se hacen muy lentos para ellos. Es como que les cuesta mucho separar las catexis, las ligazones que habían hecho con su energía psíquica a esos objetos antiguos, les cuesta mucho desligarlas de ellos y ponerlas en nuevas ideas, en nuevos objetos imaginarios o objetos reales, ¿no? Es como si pusiéramos la analogía del escultor, es como si el escultor estuviera trabajando con una piedra muy dura, ¿no? Hay ciertas personas que manifiestan así su libido, esa adhesividad de la libido. Luego hay personas en las que la libido es particularmente movilizable, es decir, les pasa lo contrario, se mueve muy fácil, ¿no? La decatectan, ¿no? Separan la libido, las catexias, las ligazones de energía psíquica muy fácilmente de los objetos o de las ideas, pero esto les pasa constantemente, es decir, como que se mueven muy rápidamente, son muy poco duraderos los resultados en ellos. Van rápidamente de unas catexias a otras, tanto que podríamos decir que es como el escultor, como si escribiese en agua, ¿no? Rápidamente desaparece lo que escribe. No es yeso, sino que es agua, se va. En otros pacientes encontramos un agotamiento de la plasticidad, de la capacidad de cambio.
¿no? Hay como una inercia psíquica también en ellos. Es decir, abrimos el camino para un impulso instintivo y ellos penetran, pero de una manera muy vacilante, ¿no? Es como, a esto le llamamos resistencia del ello. Vuelven otra vez a la misma posición. Es una posición también inmodificable, fija, rígida, que también se observan a algunas personas muy ancianas, como que ya no pueden cambiar, o que dicen que ya no pueden cambiar, que ya es la costumbre, ¿no? Que como si se hubieran agotado en su receptividad, una especie de entropía psíquica. Que bueno, ya hablaremos en otra conferencia acerca de también los prejuicios que existen sobre los mayores y sobre la vejez, que es un ejercicio que hay que realizar a lo largo de toda la vida, ¿no? También uno se puede psicoanalizar, comenzar su psicoanálisis a los 70, 80 o 90 años, depende de los años que quiera vivir. Y luego hay un grupo de casos donde la característica distintiva del yo es una resistencia al tratamiento. Es decir, van a poner impedimentos a cualquier éxito terapéutico. Estas son las resistencias del superyo y son personas que están sometidas al sentimiento de culpabilidad inconsciente. Es decir, no se pueden permitir ningún éxito en el tratamiento porque eso significa tener éxito en otras áreas de su vida, tener algún éxito, y lo tiene prohibido por un sentimiento de culpa inconsciente que busca castigo, ¿no? Cualquier éxito sería un premio y el aparato psíquico en este caso es como que se aferra a la enfermedad y al sufrimiento como una manera de castigarse, de autocastigarse, ¿no? Son personas también donde en el tratamiento aparece lo que es la reacción terapéutica negativa, ¿no? Que ante cualquier indicio de que están mejorando, vuelven a empeorarse, ¿no? Como al psicoanalista se le ocurra decir, que no debe decir, ¿no? Que bien está usted hoy, se empeoran. Son pacientes que están bajo el sentimiento de culpa inconsciente. Es como que la pulsión, en estos casos se ve muy bien cómo el aparato psíquico está regido también por la pulsión de muerte, no solamente, como decíamos, la sexualidad, la pulsión de vida, el principio de placer, sino que también el propio aparato psíquico busca el sufrimiento, el castigo, cuando está regido por la pulsión de muerte, porque pulsión de vida, pulsión de muerte trabajan juntas siempre para la vida, pero hay momentos, hay situaciones donde se separan. Y entonces si la pulsión de muerte, pues el super yo se arroga una gran cantidad de pulsión de muerte, puede llevar al aparato psíquico de nuevo a la muerte, ¿no? De nuevo a esa situación de estado inorgánico. Uno busca tanta tranquilidad a veces que llega a convertirse en una piedra, a morirse, ¿no? En vida. Entonces, los fenómenos de la vida siempre van a quedar explicados por esa acción concurrente y opuesta de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, y de cómo se distribuya, se mezcle y se difunda en el aparato psíquico van a depender los resultados del aparato. Bueno, y ahora sí que por último, y para terminar este tema y dar por cerrada este tema de psicoanálisis terminable e interminable, también decir que uno de los obstáculos que puede hacer obstaculizar e impedir los progresos del tratamiento psicoanalítico es la propia individualidad del psicoanalista, ¿no? La propia personalidad del psicoanalista. Obviamente, a veces los psicoanalistas no presentan, o los psicoterapeutas, psicólogos, aquellos que no se psicoanalizan, no presentan esa normalidad que ellos desean encontrar en sus pacientes, ¿no? Porque los psicoanalistas no son dioses, no han nacido perfectos, son seres humanos, como otros seres humanos, y también les pasan estas cuestiones. Entonces, los defectos del psicoanalista pueden interferir en el correcto establecimiento del estado de cosas en el caso del paciente. Así que, eso por una parte, pero por otra parte esperamos que el psicoanalista, alguien que trabaja, que su función es curar o cuidar la salud mental de la población, pues goce de cierta normalidad, goce de cierto grado de salud mental, ¿no? Y también además cierta capacidad para ponerse en una posición de superioridad debe ser muy culto el psicoanalista. ¿Por qué? Porque el paciente así puede tener un modelo de referencia con el cual identificarse, al cual parecerse, ¿no? Y al cual tomar como maestro también cuando necesita ese modelo, ¿no? De identificación.
Así que eso por una parte, y además la relación psicoanalítica tiene que estar basada en el amor a la verdad y el reconocimiento de la realidad, porque si no uno no puede crecer, no puede transformarse sobre la falsedad, sobre la mentira, sobre la represión, sobre la forclusión, sobre esos mecanismos de falsificación que veíamos antes. Por eso Freud llega a decir que la profesión de psicoanalizar es una de las profesiones imposibles, como la de educar y como la de gobernar, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no puede psicoanalizar, es el paciente el que ha de psicoanalizarse con todas estas dificultades, ¿no? ¿Y cómo hace el psicoanalista para adquirir esas características que son deseables en él? Bueno, pues mediante su propio psicoanálisis. El psicoanalista tiene que estar en psicoanálisis. Un psicoanálisis personal, un psicoanálisis didáctico en el que va empezando su preparación para sus futuras actividades. Por eso apelo también a la responsabilidad de psicoanalistas, de psicólogos, de psicoterapeutas que me estáis escuchando, que, cuidáis, tiene que estar muy cuidado ese aspecto de la formación del propio analista y es su propio psicoanálisis. También abro las puertas para todos aquellos profesionales de la salud que quieren psicoanalizarse, ¿no? Que desean comenzar su psicoanálisis porque eso va a mejorar indudablemente el progreso psicoanalítico de sus pacientes pero sobre todo su salud, porque también es arriesgado para un profesional de la salud mental trabajar sin psicoanalizarse. Quiero decir que el que principalmente sufre y padece los resultados de esa situación es él o ella, ¿no? Un psicoanalista debe estar en psicoanálisis, además de formación y supervisión. Vale. Y por último decir que cuál es el fin, cuál es, digamos, el obstáculo más grande al que nos enfrentamos, que encontramos salvados todos los obstáculos ya estos que estamos hablando, el obstáculo final al que nos vamos a enfrentar en todo paciente en psicoanálisis o en todo psicoanalista en análisis, en psicoanálisis didáctico. Bueno, pues en el caso de la mujer es la envidia al pene y en el caso del hombre es la lucha contra su actitud pasiva o femenina frente a otro hombre. Esto es lo que Freud va a llamar la roca viva. En todo psicoanálisis al final vamos a llegar a una roca viva que es esa, la envidia al pene y la posición pasiva, la dificultad para adoptar una posición pasiva frente a otro hombre, en el caso del varón. Y ambos se podrían englobar bajo lo que llamamos la repudiación de la feminidad. En todos los seres humanos finalmente vamos a llegar a esa cuestión, a la roca, que es la repudiación de lo femenino, y que en la medida, en mayor o menor grado, en que uno logre gestionar, superar, diluir, disolver, resolver, vivir con esa repudiación de lo femenino, sabiendo acerca de eso en uno y pudiendo responder de manera diferente, bueno, pues ahí estará más cerca de su verdad y estará más cerca del psicoanálisis, de poder vivir con esa angustia frente a la castración, frente a la angustia de ser mortales. Muchísimas gracias a todos. El psicoanálisis del psicoanalista debe ser interminable, por lo menos mientras dure su vida como psicoanalista. Gracias a todos, cuánto aprendizaje, dice Elizabeth, bravo, bravo, muchas gracias Virginia, estupenda charla y aplausos de WL. Buenas noches desde Madrid, España, nos encontramos de nuevo el próximo jueves a las 21 horas, hora española. Gracias a todos y este vídeo estará más tarde en mi canal de YouTube, Virginia Baldomino, Psicoanálisis, Psicología, Salud. En YouTube podéis encontrarlo. Recordad suscribiros y activar las notificaciones para no perderos ninguna clase, ninguna conferencia, ningún curso, ningún vídeo. ¡Viva el psicoanálisis! Gracias a todos, abrazos, hasta la próxima.